En resumen, la estadística es el arte y la ciencia de recolectar, analizar, presentar e interpretar datos. Casi dos de los estudios del área realizadas en los negocios o la economía necesitan tomar un curso de estadístico. Este libro empezó describiendo las aplicaciones típicas de las estadísticas a los negocios y la economía. Los datos consisten en hechos de información y cifras que se recolectan y analizan. 4 escalas de medición que se usan para obtener datos sobre una determinada variable son nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La escala de medición para una variable es nominal cuando los datos son etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo de un elemento. La escala es ordinal si los datos presentan unas propiedades de los datos nominales y tienen sentido de hablar del orden o de jerarquía de los datos. La escala es un intervalo si los datos presentan las propiedades de los datos ordinales y los intervalos entre valores se expresan en un término de una unidad fija de medición. Por último, la escala de medición es la razón si los datos presentan las propiedades de los datos e intervalos y tienen sentido hablar de la razón entre dos valores. Para estos propósitos, el análisis estadístico. Los datos son clasificados en cuantitativos, cualitativos, de datos cuantitativos, empleando etiquetas o nombres para identificar un atributo de cada elemento. Los datos cualitativos emplean la escala de medición nominal u ordinal y pueden ser no numéricos o numéricos. Los datos cuantitativos son valores numéricos que indican cuánto o cuántos. Los datos cuantitativos emplean las escalas de medición de intervalo o de razón. Las operaciones aritméticas usuales solo tienen sentido si los datos son cuantitativos. Por tanto, cálculos estadísticos usados para datos cuantitativos no siempre son apropiados para datos cualitativos. En las secciones 1.4 y 1.5 se introdujeron los temas de estadístico descriptivo e inferencia estadístico. Estadística descriptiva son los métodos tabulares, gráficos o números que se usan para resumir datos. El proceso de inferencia estadístico emplea los datos obtenidos de una muestra para hacerse estimaciones o probar hipótesis acerca de las características de población. En la última sección del capítulo se indicó que las computadoras facilitan análisis estadístico. Los conjuntos de grandes en los archivos de Minitab o Excel se encuentran en un disco compacto que va con el libro. Los glosarios prácticamente son las estadísticas, datos, conjunto de datos, elementos, variables, observaciones, escalas nominales, escalas ordinales, escalas de intervalo, escala de razón, datos cualitativos, datos cuantitativos, variables cualitativas, variables cuantitativas, datos seccionales transversales, datos de series de tiempo, estadística descriptiva, población, muestra, censo, encuesta muestral, inferencia, entre otros. En la primera, estadísticas, es el arte y la ciencia de recolectar, analizar, prestar e interpretar datos. Los datos, hechos y las cifras que se recolectan, analizan y resumen para su presentación de interpretación. Un conjunto de datos. Todos los datos recolectados de un estudio determinado. Elementos de un dato. Entidades sobre los que se recolectan los datos. Variable, una característica que interesa de un elemento.
La observación es el conjunto de medición obtenidas en un elemento determinado. Escala nominal. La escala nominal es la de medición de una variable cuando los datos son etiquetados o nombres que se emplean para indicar un atributo de un elemento. Los datos nominales pueden ser no numéricos o numéricos. Escala ordinal. La escala ordinal de medición o variable cuando los datos presentan